El pasaje de hoy es Salmos 31, versículos 15 al 24. Leamos juntos. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Enmudezcan los labios mentirosos, que hablan contra el justo cosas duras con soberbia y menosprecio. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia, los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura: cortado soy de delante de tus ojos. Pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Amén. Hoy vamos a meditar y compartir juntos esa parte del Salmo 31 que lleva por título, Haz resplandecer tu rostro. La frase, haz resplandecer tu rostro, es una historia que aparece con frecuencia en el Antiguo Testamento, y el libro de Números, capítulo 6, muestra claramente que el resplandor del rostro del Señor es una bendición para nosotros. En Números 6, 24-26, ahí está la bendición de Aarón, y esas partes que dicen, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, aparecen claramente, pero sabemos que Jehová haga resplandecer su rostro es una bendición, y esto aparece mucho en el Antiguo Testamento y de forma destacada en los Salmos. ¿Por qué podemos interpretar el significado de este resplandor del rostro como bendito? Hay un punto de vista importante que se menciona en la Biblia, y otra cosa que podemos encontrar es que es una de las cosas importantes que suceden entre Dios y nosotros. Para ello, me gustaría examinar detenidamente el significado del rostro en la Biblia y el significado del rostro en nuestra vida cotidiana. ¿Dónde aparece el rostro por primera vez? El rostro aparece por primera vez cuando Dios habla del castigo que se infligirá a Adán después de que Adán y Eva pecaran. ¿Recuerdan qué parte es? Dios le da a Adán ese primer castigo, y cuando Adán comete el primer pecado, Dios le dice a Adán: con el sudor de tu rostro comerás el pan. Y así, la vida de Adán se convierte en una vida de comer con el fruto del trabajo. Hasta entonces, Dios le había permitido a Adán comer del regalo de la gracia de Dios, del fruto de la gracia, sin sudar en el jardín del Edén. Así que Adán debió haber sentido el sudor en su rostro, no como el valor del sudor para el trabajo y la comida, sino como otro significado. Pero, ¿qué debió haber sentido Adán cada vez que sentía el sudor correr por su rostro? Es porque pequé. Dios le hace sentir a Adán el pecado que cometió, y el rostro es lo que le hace darse cuenta de que estoy trabajando duro porque pequé, mientras siente el sudor que corre por su rostro. A través del sudor que corre por su rostro, Adán debió haber experimentado el peso del castigo de Dios y vivido. No sé si es porque Dios habló de ese rostro, habló del sudor que corría por el rostro, pero hay un lugar que la gente que se encuentra con Dios no quería morir, tenía miedo de morir al encontrarse con Dios, y ese lugar estaba cubierto. ¿Qué era? Su rostro. ¿Por qué cubrieron sus rostros? El rostro que siente claramente el castigo de Dios, la gente que no quiere morir al encontrarse con Dios, el rostro que cubrieron por miedo a morir al ver a Dios. ¿Por qué? Porque el rostro es el lugar donde uno siente claramente el pecado. El lugar donde siento que soy un pecador, el lugar donde siento que soy un ser que no puede evitar morir al estar delante de Dios, la gente cubrió sus rostros. Pero hay una persona que es lo contrario. Es Moisés, a quien todos conocemos bien. Dice que cuando Moisés regresaba después de encontrarse con Dios, su rostro brillaba, y la gente tenía miedo, y se cubría el rostro con un velo. Es cierto que era el rostro que le hacía darse cuenta de su pecado, del pecado original que había estado en él desde los tiempos de Adán, pero después de encontrarse con Dios, a pesar de ser un pecador, Dios se encontró con Moisés con gracia, y dijo que lo había visto cara a cara, y dijo: hablo con Moisés cara a cara.
Así que el rostro de Moisés brillaba cuando se enfrentaba a Dios. Aunque era un pecador, Dios lo llamaba justo por gracia, y no era el rostro que sentía el peso de su pecado, sino el rostro que conocía el valor de la gracia de Dios después de encontrarse con Dios y lo mostraba a los demás. Se dice que el rostro brillaba. Debido a que el rostro brillaba, se dice que los que aún no tenían el rostro brillante, tenían miedo al ver el rostro brillante. Además, cuando Dios se encuentra con la gente, hay una historia sobre el rostro. A menudo aparece la parte que dice, Dios haga resplandecer su rostro. ¿Qué otro significado podría tener el hecho de enfrentarse? Uno de los textos bíblicos que me vino a la mente por primera vez fue cuando Jacob se encontró con Esaú. Cuando Jacob se encuentra con Esaú, dice, «He visto tu rostro como si viera el rostro de Dios. Mi hermano viene desde lejos, pero cuando mi hermano se acercó dijo, «Veo el rostro de mi hermano como si viera el rostro de Dios». ¿Pero qué significa eso? Significa que la relación ha sido restaurada. Jacob engañó a su hermano y huyó a la casa de su tío Labán, pero regresó a su ciudad natal. Cuando regresó y se encontró con Dios y luchó para que Dios lo bendijera, cuando se encontró con su hermano, Jacob vio el rostro de su hermano y dijo, «Ahora la relación entre mi hermano y yo ha sido resuelta por la gracia de Dios, podemos relacionarnos de nuevo». Y dice, «Veo el rostro de mi hermano como si viera el rostro de Dios». ¿Por qué hay tal significado en «veo el rostro»? Entonces, hay una historia que me viene a la mente. Hay un dicho que dice, «Después de los 40, sé responsable de tu rostro». ¿Por qué hay tal dicho? Se dice que hasta los 40 años, una persona vive su rostro tal como lo ha heredado genéticamente. Pero se dice que después de los 40, ¿cómo ha vivido? ¿Qué tipo de mente? ¿Qué tipo de actitud ha vivido? ¿Cómo ha tratado a los demás se muestra en su rostro? Así que si veo un rostro, y parece un poco salvaje después de los 40, esa persona es salvaje. Si un rostro parece un poco altivo, esa persona es altiva. Enfrentarse es revelar el propio rostro, revelar el propio significado, revelar el propio corazón. Y enfrentarse después de los 40 es mostrar los propios años pasados. Antes de los 40, no se pueden ocultar bien las expresiones. Incluso, si hay muchos momentos que has experimentado en la vida antes de los 40, hay mucha gente cuyas expresiones se pueden leer. Pero después de los 40, no revelan bien sus expresiones. Especialmente para los coreanos, no es fácil superar con una expresión inexpresiva. Pero incluso sin una expresión, podemos identificar a la persona por las huellas de los años grabadas en su rostro. La gente del mundo lo llama fisonomía, y nosotros lo llamamos ojo espiritual. Enfrentarse así es una forma de mostrar mi corazón, es una forma de mostrar mis años pasados, por lo que hoy en día hay gente que hace mosaicos en sus rostros o trata de ocultar sus rostros de alguna manera, y hoy en día también hablamos de derechos de imagen. ¿Por qué? Porque la identidad de uno se revela claramente en el rostro. Que Dios nos confronte también es lo mismo. También revela el corazón de Dios. También muestra la identidad de Dios. Tenemos nuestros 5 sentidos, y también el 6º sentido. Pero entre los órganos que tiene el rostro, hay algunos que miran hacia adelante. Hay ojos, hay nariz, hay oídos. También hay una boca que habla hacia adelante. ¿Qué significa esto? Que Dios dirija su rostro hacia nosotros significa que Dios mira con sus ojos, huele con su nariz, escucha con sus oídos y habla. Por supuesto, Dios no tiene la misma forma de rostro que nosotros, pero podemos interpretarlo como que Dios está interesado en nosotros de una manera antropomórfica. Puedo expresarlo como el interés de Dios hacia nosotros, quien está mirando hacia mí, escuchando mis palabras y tratando de oler incluso la pequeña fragancia de mi cuerpo. Tal vez por eso David dice lo siguiente en el versículo 21, cuando habla con Dios en el versículo de hoy. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. La misericordia de Dios hacia mí se revela como hacer resplandecer su rostro. En nuestra fe hay una fe nativista. Es una fe que solo dice, dame esto, dame aquello. Si no lo concedes, no eres un Dios. Hay una fe nativista que dice, rogar,
rogar, pero por otro lado, tenemos nuestra fe cristiana, que busca seguir la voluntad de Dios. No es mi voluntad, sino la voluntad de Dios. ¿Qué hay en ella? El amor está en ella. Dios, te amo, y sé que ya me amas. Así que te pido esto, pero como me amas, sabes de antemano y satisfaces mis necesidades, y creo que me darás algo mejor con amor. Esa confesión está contenida en ella. ¿Un padre que ama a sus hijos les da todo lo que piden? No, ¿verdad? Les da selectivamente las cosas que sus hijos piden con un corazón amoroso. Porque Dios nos ama, tenemos la fe de que Dios también nos dará selectivamente. ¿De dónde viene esa fe? Viene del sentimiento de amor que tengo hacia Dios. Así que David también dice lo siguiente en el versículo 23. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos. Enfrentarme a Dios. David expresa la mejor relación, el amor, dentro de la relación que conoce, y continúa con el contenido del Salmo con la creencia de que Dios me amó, y como yo amo a Dios, Dios me guiará por el mejor camino en la peligrosa situación en la que me encuentro, en la difícil situación en la que me encuentro. Luego clama a todos los santos. Amad a Jehová, Dios os ama, así que amad también a Dios. Santos, Dios os ama, así que llenará con alegría lo que esperáis y deseáis, y os llenará con lo mejor porque os ama, así que id a Dios con ese amor, dice ahora David. Entre mis himnos favoritos está, oh Cristo, yo te amo. Hoy también, mientras estaba sentado, este himno sonaba entre la música de acompañamiento que sonaba antes de nuestro servicio. La razón por la que me gusta este himno es porque la letra es así. En ti, Jesús, dulce es pensar, que al pecho da la paz, mas más que la miel, dulce es tu rostro ver. Una vez mencioné antes, el pastor emérito me dijo algo así. Me preguntó, ¿cómo crees que se sentirá el pastor Lee Young-gon cuando conozca a Jesús? ¿Cómo crees que se sentirá cuando conozcas a Jesús? El pastor emérito me dijo, le pregunté, Pastor emérito, ¿cómo se siente usted? El pastor emérito dijo, me sentiré arrepentido. ¿Por qué arrepentido? Porque Dios me ha dado tantas cosas, pero no he cumplido con la misión que Dios me ha encomendado, así que creo que me sentiré muy arrepentido cuando conozca a Jesús, dijo el pastor emérito. Cuando lo pienso, nunca lo había pensado de esa manera, así que pensé, ¿en qué sería? Y entonces me vino a la mente mi himno favorito. Amo a Dios, a Jesucristo, y el primer sentimiento que tengo cuando conozco a la persona que amo delante de mis ojos es exactamente la letra del himno, oh Cristo, yo te amo. Pensé que lo primero que sentiría sería, si solo pensar en el Señor es tan bueno, cuánto mejor será conocerte. Lo primero que sentí fue que me sentiría feliz. Una persona que ama a Dios se alegra de enfrentarlo. Una persona que ama puede alegrarse de que Dios le haga resplandecer su rostro. Así que pensé que la razón por la que David anhela tanto el rostro de Dios en el Salmo de hoy es porque hay alegría en hacer resplandecer el rostro, la alegría de enfrentarse a la persona que ama porque la ama. Los que estáis aquí hoy, ¿amáis a Dios? ¿De verdad amáis a Dios? ¿Se refleja ese amor en vuestro rostro ahora? Quiero que podáis vivir hoy en la alegría de ese amor con Dios, y quiero que podáis vivir con la clara convicción de que Dios os ama. Así que hoy, en el Salmo 31, como David alabó y cantó el amor de Dios, y mi amor hacia Dios en medio del dolor y la dificultad, quiero que todos vosotros, nuestros benditos santos que estáis aquí, podáis alabar el amor de Dios mientras el título de la oración que orasteis delante de Dios se cumple hoy, e incluso en la situación en la que Dios guarda silencio, como si no estuviera respondiendo, podáis alabar a Dios con ese amor de Dios.